La tarde de hoy tenemos el gusto de estar con Josema Amigó, psicólogo crítico, que aquí en esta hermosa tienda ecológica y de comercio justo, Surigaya, nos va a hablar de lo que es la salud mental, la ética y las drogas psiquiátricas. Bueno, Josema, te invito a que pongas las ideas principales que tenías para compartir con nosotros en este día y bueno, bienvenido. Pues muchas gracias, Anabela. Hoy nos tocaría, este es el tercer tema que tratamos en el Círculo de Psicología Crítica sobre autogestión y salud mental, y hoy vamos a hablar de la ética y las drogas psiquiátricas. Realmente es importante retomar la idea de la ética, porque vivimos en una sociedad donde estamos desbordados por la hipocresía y el cinismo, es decir, se promulgan unos valores sociales, culturales, de derechos humanos, y luego, sin embargo, la realidad es que instituciones, tanto políticas como administrativas, desoyen estos derechos, y es más, parece que se inculca un comportamiento contrario a la empatía, contrario a la solidaridad. Y en el mundo de la salud mental, pues esto forma parte, como en otros aspectos, como en otras disciplinas o otras áreas de la vida, pues este cinismo y esta hipocresía está tan incrustado como en otros sitios. Pero es interesante analizar cómo se expresa, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de drogas psiquiátricas, antes hay que hablar de drogas. Y vivimos en una sociedad donde tenemos un discurso bastante contradictorio sobre las drogas. Por una parte tenemos la idea de que las drogas son malas, de combatirlas, y tenemos una serie de drogas ilegales, cocaína, heroína, anfetaminas, que hay que luchar contra ellas, pero se lucha con esa contradicción, porque todos sabemos dónde conseguir drogas, pero luego comprarlas o consumirlas es algo ilegal. Y luego tenemos drogas recreativas que son totalmente legales y que generan grandes beneficios para la empresa privada y que no son no son mejores que las drogas ilegales. Es decir, el alcohol es posiblemente la peor droga que existe en la medida que su síndrome de abstinencia puede llegar a matar a una persona y que genera muchísima problemática social. También el café es una droga legal, el té, el tabaco, etc. Y luego tenemos un tercer grupo que se llaman drogas psiquiátricas y que parecen legitimadas su uso porque tiene supuestos beneficios médicos, sanitarios. Y digo supuestos porque es un poquito a donde quiero hablar hoy. Yo voy a hacer una serie de argumentos que algunas personas os parecerán adecuados y compartiréis, otras os molestarán porque son contrarios a lo que pensáis, pero todas convendremos en que, bueno, hay argumentos a favor de un lado y a favor de otro lado. ¿Por qué tenemos que creer unos argumentos y no otros? Es decir, ¿qué es lo que diferencia las cosas? Bueno, pues es importante señalar desde dónde hablamos. Cuando yo estoy hablando aquí, o cuando Anabela habla, o Alberto, o otras personas hablamos en este círculo de psicología crítica, nadie nos paga por defender estas ideas. Es decir, lo que decimos, lo decimos desde un planteamiento ético basado en derechos humanos, es decir, en la solidaridad, el apoyo, la salud, la empatía, etc. Nadie nuestras vidas no recibimos más dinero por decir lo que decimos, por tanto, equivocadamente o no, nos podemos acertar en nuestro argumento o no, pero nuestra intención parte desde esa ética que reivindicamos. Esto es importante porque para valorar un argumento hay que plantear si la persona que está detrás de ese argumento tiene alguna relación económica con entidades privadas, políticas, públicas que defienden esa idea. Entonces, yo ahora voy a hacer una serie de argumentos sobre psicofármacos y estos argumentos están bien fundamentados, ojo, están fundamentados en entidades que no son laboratorios. Yo creo que una investigación sobre cualquier psicofármaco realizada por un laboratorio que tiene un interés lucrativo en el desarrollo de ese psicofármaco no es una entidad creíble para valorar ese psicofármaco. Es decir, hace falta una valoración independiente de la investigación, cosa que no tenemos. Entonces, cuando hablamos de ética, psicofármacos y salud mental, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos denunciando? Pues básicamente lo que estamos denunciando es una relación tremendamente lucrativa, deshonesta e hipócrita de las instituciones sanitarias, de los profesionales que la participan y del mundo académico. ¿En qué se sustenta esta afirmación tan severa, como digo? Pues por ejemplo,
tenemos muchos datos. Sabemos, por ejemplo, que en España el 90%, más del 90% de los profesionales de la medicina reciben visitadores médicos. Sabemos también, por estudios que se han hecho, que los psiquiatras, cuando se les pregunta si creen que su visitador médico, el que les visita en la consulta pública, les visita este visitador médico, que no es otro comercial, que no es más que un comercial de una industria farmacológica, si cree que es influenciado por la visita de este comercial, dicen que no. Pero cuando preguntamos al psiquiatra si cree que sus colegas pueden verse influenciados por los visitadores médicos, dicen que sí. Es decir, que los psiquiatras son tan arrogantes que se creen, la mayoría, inmunes al visitador médico, pero creen que sus colegas no son tan inmunes. Otra cuestión interesante, por ejemplo, en Colombia hay un estudio que se ha hecho sobre el impacto que tienen los visitadores médicos, y allí, pues, los médicos que reciben a estos comerciales son el 32%, nada que ver con España, que bate récords en aceptar a los comerciales de la industria en los consultorios públicos, que es más del 90%. Ese 32% es responsable de la prescripción del 64% de los psicofármacos, es decir, que prescriben ese tercio prescribe 2/3 de los psicofármacos, de los fármacos que prescribían los médicos. Y luego, por otra parte, los fármacos que prescriben son más caros y evidentemente de marca. Esto es importante, es decir, la influencia está muy clara. Cuando un médico abre la puerta a un visitador médico, se está encontrando con una influencia espuria, con una influencia orientada al afán de lucro de estas entidades privadas como es la industria. Todo esto lo digo porque aquí empezamos ya a reclamar la ética. Aquí empezamos a reclamar la ética. Si yo no puedo fiarme de si mi médico me va a recetar lo que me receta porque considera que es el medicamento más adecuado para mi problemática, entonces la tan necesaria alianza terapéutica entre profesional y paciente se destruye y entonces ya no sabemos qué estamos haciendo. No sabemos si lo que me recetan lo recetan porque hay una influencia que no es adecuada o me lo recetan porque lo necesito. Entonces a mí me gustaría hablar de cómo la industria crea y construye los psicofármacos, la industria farmacológica, cómo los crea y qué estrategia se utiliza para ello, porque no es algo que ocurre de manera improvisada, no, existe un procedimiento muy importante y muy deliberado para el desarrollo de psicofármacos y su comercialización. Antes de empezar, sí quisiera decir que existen básicamente 4 tipos de psicofármacos o de drogas psiquiátricas, que son los siguientes. Están los antidepresivos, que conoceréis, que son aquellos que se tratan en personas que tengan una situación de melancolía, de tristeza, de depresión. Están los tranquilizantes, los ansiolíticos, que son tranquilizantes menores, pero que son los más utilizados y prescritos. Y luego están los antipsicóticos, que son psicofármacos utilizados pues para personas con una ansiedad, una angustia muy grande y con personas con trastornos psicóticos. Y finalmente tenemos un cuarto tipo que son los optimizantes, es decir, estabilizadores del estado de ánimo, que básicamente son 2, que son el valproato y el litio. Bien, ahora mismo nos encontramos que las enfermedades, lo que se entiende por enfermedad mental, es fundamentalmente tratado según las guías clínicas, las guías médicas, las guías psiquiátricas, por psicofármacos. Hay que decir que recientemente la industria farmacológica está empezando a publicar los datos económicos que les unen a los profesionales. Es decir, está empezando a decir cuánto pagan a sociedades médicas y a profesionales sanitarios. Esto lo están haciendo en contra de la opinión en España del 80% de los médicos que no quieren que se publiquen los datos que les unen a la industria farmacológica. Otra cuestión de ética importante, la transparencia. Si no sabemos cuál es la relación que tienen estas personas con la industria, no podemos saber si son creíbles. Y esto nos lleva a que se están catalogando estos análisis, esta información, y se está sabiendo que las sociedades médicas en España son financiadas un 60 o un 70% por la industria farmacológica. ¿Qué credibilidad puede tener una guía clínica, que venga en la guía clínica, que esté la guía clínica promocionada por medicamentos? ¿Qué credibilidad puede tener un argumentario médico que indica a los médicos y psiquiatras cómo actuar cuando está pagado literalmente por la industria farmacológica? Pues bajo nuestro punto de vista, esa credibilidad es
nula, escasa o muy poca. Es decir, necesitamos unas sociedades médicas independientes, financiadas de forma transparente y, por supuesto, una industria pública de farmacia. Me gustaría centrar ahora el tema en los psicofármacos y tratar de explicar por qué las cosas son como son, a pesar de que parezcan producto de una película de ciencia ficción. Y lo voy a explicar concretamente con un fármaco, con el Trankimazin. Lo conoceréis, el Trankimazin es el segundo ansiolítico más consumido en España, después del lorazepam. Es un ansiolítico de uso común, prescrito a menudo por los médicos de cabecera, no solo por psiquiatras y psicólogos clínicos. Y básicamente es una benzodiazepina, es decir, como droga psiquiátrica es una benzodiazepina. Y este tipo de drogas psiquiátricas, bueno, pues se conoce que tienen un alto efecto adictivo. Quien los ha probado sabe que luego, cuando uno los quiere dejar, pues hay unos efectos de retirada, un efecto de abstinencia importante. ¿Qué pasa con el Trankimazin? El Trankimazin ocurrió que su desarrollo tenía que combatir una creciente preocupación social porque se empezaba a saber que las benzodiazepinas tenían efectos secundarios importantes y los pacientes empezaban a rechazarlo porque, bueno, les generaba malestar. Entonces hizo falta un esfuerzo mayor para convencer a los medios de comunicación y a la población en general de que el Trankimazin era bueno para la salud. Primero, ¿qué se hizo? Se buscó un trastorno mental objetivo, o sea, para tratar de utilizarlo con el Trankimazin, y se optó por el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad por ataques de pánico, que quien no lo conozca es un trastorno severo que la persona tiene crisis súbitas de una angustia extraordinaria, una angustia tan grande que la persona incluso siente que se está muriendo. Es decir, son ataques repentinos, muy muy desagradables, y las personas que lo padecen pues tienen un alto grado de sufrimiento. ¿Cómo se desarrolla el planteamiento de un psicofármaco? Bueno, pues se coge en dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. El grupo control lo que se administra es placebo, es decir, una sustancia que es inocua, y se les dice a los pacientes que es el fármaco que se quiere probar, el Trankimazin, pero no lo es placebo. Y luego se coge el Trankimazin a otro grupo y se les administra el medicamento que se quiere probar. El experimento que se hizo, claro, que al principio esta investigación no fue publicada en su totalidad, luego ha podido ser investigada y revisada. Se hizo un planteamiento bastante sencillo, se administraba el Trankimazin y el placebo durante 8 semanas, luego se hacía un proceso de retirada de 4 semanas y luego un seguimiento de 2. Bien, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que al principio, las primeras 4 semanas, parece que el Trankimazin resulta más efectivo que el placebo. ¿Y eso cómo se nota? Pues que los ataques de pánico se reducen, que esas crisis agudas se van reduciendo. Pero vamos notando que a partir de 4 semanas, tanto el Trankimazin como el placebo empiezan a igualarse. Podríamos decir que el Trankimazin es un poquito más efectivo, pero parece que se empiezan a igualar. ¿Qué problema tenemos cuando acaban las 8 semanas y empezamos a retirar el Trankimazin y el placebo? El placebo evidentemente no tiene efectos secundarios, con lo cual su retirada es inocua, no pasa nada. Retiramos el Trankimazin y empezamos a notar los típicos efectos de abstinencia de las benzodiazepinas. Esto es tan grave que nos encontramos que el 39% de los pacientes a los que se le ha administrado Trankimazin no pueden seguir con la retirada debido a la abstinencia y tienen que volver a tomar el Trankimazin para poder continuar bueno, pues sin estos efectos de abstinencia. Otro tercio de ese grupo del Trankimazin tiene un rebrote de la sintomatología y otro tercio sufre efectos secundarios muy variados y muy molestos que van desde visión borrosa, problemas digestivos, problemas de concentración, somnolencia, ansiedad, etc. El resultado final, después de las 8 semanas de consumo del psicofármaco y del placebo, 4 semanas de retirada y 2 semanas de seguimiento, es que los pacientes con el placebo mejoraron hasta tener de media 1,8 ataques de pánico a la semana, frente a los que consumieron el Trankimazin, que tenían, es importante, 6,8 ataques de pánico a la semana.
Es decir, el traquimacín no solo resultó ser mucho menos efectivo, sino que además cargaba de efectos secundarios a las personas que lo habían consumido. Bien, esto nos lleva primero a varias reflexiones. La primera es, ¿cómo es posible que el traquimacín sea el segundo ansiolítico más consumido en España? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues lo primero es que en este momento, cuando son esos resultados tan negativos, empieza todo el aparataje de la industria farmacológica para encubrir esto. Primero de todo, lo que hace es tener a la APA, a la Asociación Americana de Psiquiatría, a su servicio. Es decir, no olvidemos que la Asociación Americana de Psiquiatría pasa en los años 70 de tener un presupuesto anual de $300.000 al año 2003, creo que es, que tiene un presupuesto anual de $65 millones. Estos 65 millones de dólares vienen sobre todo de congresos con la industria farmacológica, de promociones, etc. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues introduce en la investigación académicos de prestigio bien remunerados, introduce editores de revistas científicas de prestigio bien remunerados y empieza a crear un relato donde se sacan los efectos supuestamente positivos del traquimacín y se ocultan los negativos a la vez que se desplaza el efecto placebo. Esto se hace con el concurso, os digo, de académicos, profesionales, editores de revistas científicas, en fin, a todo el mundo se envía un buen sobre de dinero, o varios, y esto empieza a funcionar. Entonces los medios de comunicación que necesitan financiación, no olvidemos que todo medio de comunicación, periódico, televisión, se vive de la financiación, de la publicidad. Entonces, bueno, pues se empieza a introducir publicidad, cuñarse publicidad, se empieza a introducir una serie de artículos que se llaman redundantes, es decir, el mismo artículo lo publico en diferentes revistas, cosa que no se puede hacer, pero se hace igualmente, porque no olvidemos que las revistas científicas pertenecen en general a pocas personas, con lo cual, a pesar de que pueda haber 50 revistas científicas, pertenecen a muy pocas manos, y eso facilita la manipulación de la información. Luego también encontramos a profesionales que no tienen prestigio, pero que se les paga para que hagan firmen investigaciones, o académicos importantes, catedráticos, jefes de hospitales de unidades de psiquiatría, para que hagan artículos de promoción confundidos como si fueran científicos. Puede parecer todo esto un tanto exagerado. Bueno, yo invito a quien quiera a buscar, o sea, esto es harto conocido. En la web del Círculo podéis encontrar información, en el libro que publicamos de Miserias de la Psiquiatría aparece todo esto detallado, existe toda una documentación que esto lo tiene altamente contrastado. Ahora bien, esto va mucho más allá, Se ha descubierto, por ejemplo, que de los 5 antidepresivos más importantes o más consumidos, apenas tienen diferencias en efecto con el placebo. Es decir, en la depresión lo que se utiliza en muchos casos para medir el efecto de antidepresivos es una escala en que una escala de depresión, en la que la persona responde una serie de preguntas y entonces ahí se valora, pues, está estandarizado, este es un valor psicométrico, se valora el grado de depresión que tiene. Entonces se ha descubierto y está comprobado que estos 5 psicofármacos antidepresivos más importantes pues tienen una diferencia apenas de 2 puntos respecto al placebo. Cuando lo recomendado por algunas personas, por algunos profesionales y entidades que trabajan en este tipo de cuestiones, hablan de que tiene que haber una diferencia mínima del 3 o hasta el 12 entre el psicofármaco y el placebo. Con los antipsicóticos ha pasado algo parecido, es decir, tenemos unos antipsicóticos de primera generación antiguos, llamados tricíclicos, y luego antipsicóticos nuevos o de nueva generación, llamados neurolépticos. ¿Qué nos ocurre con esto? ¿Por qué hemos pasado de tricíclicos a neurolépticos? Cabría pensar porque son mejores, son más eficaces, tienen menos efectos secundarios, mejor adherencia. Bueno, pues ¿qué nos encontramos? Pues algo parecido. Los tricíclicos son psicofármacos que se han estudiado mucho, que se han comprobado mucho, se conoce mucho cómo funcionan, y sí es verdad que tienen efectos secundarios muy relacionados con lo que se llaman los efectos extrapiramidales, es decir, movimientos espontáneos, tics muy severos, que producen mucho malestar. Sin embargo, esto es algo fácilmente visible, es decir, se puede ver con facilidad quien sufre un efecto extrapiramidal y se puede administrar un medicamento para solucionarlo, como suele ser el aquinetón.
Sin embargo, lo que se está viendo y un informe demoledor de la Organización Mundial de la Salud está alertando del uso de antipsicóticos, porque se está viendo que tienen un efecto a medio y largo plazo metabólico muy importante. Estamos viendo que hay muchas personas que tienen diabetes, problemas cardiovasculares, derivados del consumo prolongado de antipsicóticos. Es más, se sabe que la esperanza de vida de las personas diagnosticadas de psicosis o de esquizofrenia ha descendido hasta 20 años por el uso de este tipo de psicofármacos. Bien, entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Valen para algo? Bueno, pues vamos a ver. La cuestión es que los psicofármacos no tienen ese efecto específico que nos quieren decir. Es decir, el tranquimacín vale para el trastorno por ataque de pánico. El orazepam vale para un trastorno leve de ansiedad. El Seloquel sirve para tratar los síntomas psicóticos de la esquizofrenia paranoide. No es así. Los psicofármacos tienen efectos generales y trabajan sobre síntomas generales. Por eso encontramos que pacientes con muy diversos diagnósticos comparten muchísimos tratamientos o muchísimos psicofármacos. La cuestión no es que los psicofármacos son inocuos en sus efectos, es decir, puede ser interesante y es muchas veces necesario y discutible que alguna persona, que cuando hay una crisis aguda, sea necesario tomar psicofármacos. Lo que se está demostrando y lo que parece cada vez más claro es que el consumo prolongado de psicofármacos no es lo más adecuado, no es necesario, pero sí sumamente lucrativo. Por haceros un último apunte. Conocéis algunos antipsicóticos utilizados, como por ejemplo el Seplion, que es un antipsicótico que se llama de depósito porque se produce con una inyección intramuscular, y la persona que se le pone la inyección está un mes sin tomar más medicación de ese tipo. Esto quiere decir que la acumula en su cuerpo y que se va disolviendo en su cuerpo y ya no hace falta volver a administrarlo. Bien, el medicamento al que sustituye el Seplion, sustituye fundamentalmente al Modecate, que es de administración oral, y que no está bien argumentada que el Seplion sea más efectivo y tenga menos efectos secundarios, pero si ocurre algo, que el Modecate, la dosis máxima cuesta 7 euros al mes y el Seplion cuesta 504 euros al mes. Después de una generosa rebaja que hicieron de 19 euros porque costaba 524, creo. Bien, esto se ha vuelto a repetir ahora con el Predicta, se llama, creo, Predicta, que sustituye al Seplion, siendo lo mismo que el Seplion, pero de administración trimestral. ¿Qué puede suponer ese tipo de cosas? La argumentación de la industria farmacológica es esta, es decir, bueno, es que así, los psiquiatras le dicen así, esto permite que veas menos a tu paciente y puedas trabajar más tranquilamente. Bueno, pues yo no sé qué interés puede tener en no ver a los pacientes, pero está claro que si una persona está administrando un medicamento que tiene un uso trimestral y tiene efectos secundarios, al primer mes no va a haber forma ninguna de poder aliviarle el efecto secundario el segundo y el tercer mes. Es decir, se va a tener que comer con patatas todo lo que venga ahí. Bien, parece claro que la industria farmacológica no tiene más interés que el afán de lucro, y bueno, pues parece todavía que hay profesionales que consideran que todo esto es exagerado, o que la industria, bueno, pues tiene su parte de bondad. No olvidemos que la mayoría de los estudios que hace la industria farmacológica están basados en estudios previos de investigación básica que son públicos. Y al ser públicos no hay patente y cualquiera puede utilizarlos. Es decir, lo que investiga la industria farmacológica en la mayoría de los casos son investigaciones que ya parten de antes. Es decir, no vienen con grandes descubrimientos, sino que tienden a repetir lo que ya existe, cambiándole la caja, cambiándole el formato, etc. Con esto nos tiene que llevar a la siguiente cuestión, es decir, bueno, pues ¿qué posicionamiento podemos hacer? ¿Qué posicionamiento tenemos que hacer? Pues nuestra reivindicación es ética. Es ética, es decir, exigimos, pedimos, solicitamos a nuestros compañeras y compañeros profesionales, a todas aquellas personas que son pacientes y que se ven en la necesidad de consumir estas sustancias,
No queremos ni mucho menos meterles miedo, ni mucho menos, solo queremos informar y queremos que exijan sus derechos que están reconocidos en la ley de la autonomía del paciente y que tienen derecho a saber qué están consumiendo, qué efectos tiene, para cuándo, y también el derecho a cambiar esta medicación si consideran que otra puede ser mejor. A los profesionales les pedimos que básicamente prescriban en función de la naturaleza de la problemática y que evidentemente utilicen aquellos psicofármacos que mejor se adecúen a esa problemática y por supuesto que sean los más económicos para nuestra red sanitaria porque es importante mantenerla. Bueno, quería hacer esta breve introducción, espero que os haya podido parecer interesante y a partir de ahora pues vamos a intentar abrir un poco, porque aquí surgen muchas preguntas, no solo hablamos de ética en relación a la industria, sino también de ética en relación a los tratamientos y en relación a la forma en que los profesionales nos acercamos a los pacientes. Es importante revolver todo de ética con el fin de ordenar un poco las relaciones y las cuentas. Bueno, pues nada, Alberto, si tienes que comentar algo ahora. No, yo lo que te comenté antes era que si están de moda las drogas psiquiátricas es porque esta cultura, digamos capitalista, tiene esas drogas como la tenía la anterior cultura, yo qué sé, porque existía una cultura española, una cultura china, una cultura tal, que cada una tiene sus drogas a nivel social. Pero así como estas otras culturas tienen esas drogas, cada una tiene las suyas, no sé. Al estar globalizado el capitalismo, y además, qué cosa más capitalista que las drogas psiquiátricas. Quiero decir que se están naturalizando. Bueno, es que es una barbaridad. Se están naturalizando, estamos en un momento ahora en que se están medicalizando a las personas sin diagnóstico, a las personas sanas. Y eso se consigue, por una parte, como lo que tú has dicho, es decir, naturalizando el consumo de psicofármacos, y por otra, gracias a un esfuerzo muy interesante de la psiquiatría en rebajar los criterios, los requisitos para realizar un diagnóstico. Esto pasa, por ejemplo, ahora con el colesterol. Los niveles de colesterol no paran de disminuir. Y esos niveles son los criterios que se utilizan para introducir medicamentos en esa situación. Es decir, hace 50 años, una persona, yo no sé los niveles de memoria, pero que tenía un nivel determinado y no tenía colesterol, ahora tendría. Y tendría que medicarse. Ocurre con el colesterol, ocurre con la diabetes, ocurre con la tensión. Yo recuerdo que 16 de tensión, cuando mis padres estaban tomando, era normal, y sobre todo en una edad que no es una persona joven. Y ahora, pues como pases de 12, 13, 14, ya, pero da igual que tengas 70, que tengas 40. Con lo cual, la mayoría de la gente anda tomando pastillas para la tensión. No sé si es que realmente es así o que van descubriendo que es realmente el índice más bajo. Con la diabetes pasa lo mismo. Antes tenía 0,90 o no sé qué historias es lo que marcaba, y ahora, pues no sé, mucho primero, y con el colesterol lo mismo. Con lo cual hay poca gente que no esté tomando a partir de cierta edad colesterol, diabetes o tensión. No, y con los trastornos psicológicos, lo que tú decías, la gente ya mínimamente que tiene ansiedad le dan un medicamento, o sea, no se puede investigar un poco por qué esa ansiedad, si obedece a motivos circunstanciales, ya directamente si tiene ansiedad y no puede dormir unos días, ya va al médico mismo de cabecera y como tú decías, recomienda ya que se tome algo. Lo estamos viendo con el DSM-5, el último catálogo de enfermedades mentales, introduce es que son cosas increíbles, introduce la rabieta infantil como un trastorno mental, las rabietas de los niños, introduce la desobediencia como una forma de trastorno mental. A ver, no es que sea desobedecer, sino desobedecer de una forma pues muy enconada o que pueda ser molesta, agresiva. Yo recuerdo que, por ejemplo, los pisos de acogida de menores
abunda mucho el trastorno desafiante, el trastorno negativista posicionista, y cualquiera que haya conocido un proceso de acogida entenderá que es medianamente normal o medianamente sano, diría incluso, que las personas, que los adolescentes se rebelen contra la situación que están viviendo, que esté clarísima e innegable injusticia. Entonces, bueno, pues ¿qué estamos medicando? ¿Qué estamos diagnosticando? Evidentemente, existe un sufrimiento psíquico en muchas personas, un sufrimiento psíquico extremo que es necesario tratar y que en determinados casos necesitaremos pues ciertos psicofármacos, pero los estudios lo están diciendo cada vez más claro. Bueno, esto ya se sabe desde hace muchos años. Desde los años 60 ya se sabe que el consumo reiterado y masivo de psicofármacos no es índice de buen pronóstico de evolución de la enfermedad, pero el trabajo que están haciendo el doctor Sikula en Finlandia con la terapia de hígado abierto nos dice que ellos tienen las mayores tasas de recuperación con trastornos psicóticos, las mayores del mundo, tasas de recuperación que llegan al 60, al 65%, y no utilizan antipsicóticos, no utilizan más que momentos muy puntuales, y generalmente tiene que ver con que esa persona ya estaba consumiendo de antes y tiene que hacer un efecto de retirada. Toda esta cultura del uso del psicofármaco tiene que ver con el negocio de la industria, pero para sustentar el argumentario, la idea es que las personas con trastornos psicóticos, con enfermedades mentales, tienen un desequilibrio neuroquímico. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido averiguar, comprobar de manera fehaciente, mediante estudios independientes, no los que hacen los laboratorios, que personas diagnosticadas de una enfermedad y las llamadas sanas tengan diferentes niveles de serotonina, norepinefrina o dopamina. E incluso que cuando se dice que por ejemplo los antipsicóticos, el Seroquel, afecta a la dopamina, se entiende que entonces que la persona que está afectada de un trastorno mental, por efecto del Seroquel, se regula, y se tiene regulada, y parten entonces de la premisa de que hay un desequilibrio previo. Sin embargo, no se ha podido inducir ni depresión ni psicosis alterando los niveles hormonales de dopamina o serotonina. Estos niveles no se pueden valorar ni se pueden medir, con lo cual no existe evidencia científica suficiente para hablar de que esta teoría neuroquímica es la respuesta a lo que está ocurriendo. A mí me gusta hablar porque estoy hablando mucho, pero bueno, solo un apunte más, me gusta hablar de una metáfora. O sea, querer entender el comportamiento humano, complejo como es, complejo como nada más hay en el universo, querer entenderlo a través de los niveles neuroquímicos, sería como querer entender la conducción de un coche a través de la composición molecular de sus ruedas o de su chasis. Es decir, pues tendremos que ver, evidentemente, la composición molecular, pero que un coche frene o no frene, o cuando vas al mecánico, pero el coche no frena, no vas a hacer un análisis molecular del chasis, lo que haces es mirar cómo están las pastillas de freno. Entonces, cuando una persona tiene un trastorno mental de cualquier tipo, o un sufrimiento psíquico de cualquier tipo, lo que habrá que preguntarnos es, este sufrimiento psíquico, ¿de qué está rodeado? ¿Qué tiene la persona a su alrededor? ¿Qué sucesos han ocurrido? Para poder entender a la persona. Posiblemente encontremos o descubramos en un futuro que existe cierta sensibilidad genética, pero, en fin, de momento eso es ciencia ficción. Pero de acuerdo con, por ejemplo, este hombre, el antipsiquiatra Cooper, el éxito de la psiquiatría, de este tipo de psiquiatría, consiste en su fracaso. Quiero decir, que no se persigue el éxito, porque esto retroalimenta este sistema social que causa más sufrimiento y más necesidad de drogas. Claro, la persona Alimenta un mercado. Claro, alimenta el mercado. Alimenta un mercado. Y mientras todo este entramado esté entrampado en los privilegios monetarios y tal, pues a ver quién sale de esa trampa. El catedrático. Claro, y después el otro tema es las personas, ¿no? Que claro, que las personas actualmente como que el sufrimiento, tanto psíquico como físico, como que han aprendido a
a anestesiarlo de esta manera, porque mucha gente no quiere de pronto hacer otro tipo de tratamiento, prefiere que esté justamente el medicamento. Digo, uno habla a veces con algunas personas y te dicen, no, yo prefiero que me den un medicamento y que me saquen esto de este estado. No, esa recurrencia, como que el discurso de la ciencia ha entrado tanto y cree realmente fervientemente en los supuestos resultados que dan esos medicamentos, mucha de la gente que está medicada. Entonces, claro, es desde el lugar de cada sujeto como hacer una contrapropuesta. El efecto placebo sigue funcionando, eso no lo olvidemos, es decir, puede haber un efecto, hay efectos, quien tome tranquimacin, va a notar un efecto, a nivel anestésico, a nivel ansiolítico, en el sentido de que esa persona, su metabolismo pues va a estar más suave, y eso puede ser un alivio en un momento dado. Claro que sí, ¿cómo que no? Va a ser un alivio. Lo que pasa es que el problema es que no soluciona esa ansiedad, va a repetirse seguramente porque la ansiedad tiene una función psicológica, y si no la trabajamos, pues estaremos condenados a repetirla o a consumir de forma continuada psicofármacos. La cuestión es que los psicofármacos no actúan sobre lo psicológico, no van a cambiar mis motivaciones, no van a cambiar mis relaciones sociales, no van a cambiar la forma en que hablo a mi pareja, a mis padres, a mis hijos, no van a cambiar la forma que tengo de entender del mundo, que me hace sufrir, no van a cambiar mi identidad, que la tengo deteriorada porque vivo en un mundo profundamente contradictorio, porque no he podido desarrollarme como he querido, etc. Eso los psicofármacos no van a hacerlo, y nuestro problema fundamental que tenemos en esta sociedad es un problema de valores y un problema de injusticia. Y la injusticia no es solo que me quede desahuciado, sino la injusticia puede ser sencillamente que viva una familia donde las relaciones familiares son extremas, donde hay una comunicación que puede ser desajustada, que pueda ser agresiva, dañina, etc. Entonces, claro, el tratamiento psicofarmacológico puede disimular muchas cosas. Yo creo también que no nos permiten sufrir, aceptar los fracasos, aceptar la vivencia del día a día. Tenemos que estar siempre felices, siempre contentos, tirando para adelante, siempre, como empujando que la vida... Y no, eso no. Pero es que eso es una visión psicótica de la vida. Es una visión enfermiza de la vida. Pero es que tu realidad es otra, que quieres parar y bueno, me pasa esto y paro. ¿Qué pasa? Que tú vas al médico y dices, estoy cansada, quieres decir que es un cansancio no físico, que es psicológico, de experiencia propia, entonces